Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a hacer un vídeo que considero bastante interesante, bastante importante para los opositores que van a presentarse al Cuerpo General Administrativo y que tiene que ver con cómo afrontar el examen y qué estrategia es mejor a la hora de hacer estas oposiciones. En mi opinión, es tan importante estudiar y saberse todo el contenido de unas oposiciones como ya luego elaborar estrategias para afrontar el examen de la mejor manera posible, de manera que saquemos el mejor examen posible teniendo en cuenta los conocimientos o nivel que tengamos. Hay gente que se olvida de elaborar una buena estrategia, se cree que lo más importante es estudiar y luego llega el examen y se lleva un susto y no consigue plaza. Es más, es muy típico ver gente que lleva un nivelazo, que está para sacar un 8 o un 9 en unas oposiciones como esta y luego llega y no consigue plaza. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, porque ha elaborado una mala estrategia. Yo, por ejemplo, conozco algunos casos. El más llamativo, por ejemplo, es una persona que se sabía muy bien el temario, pero no sacó plaza porque no le dio tiempo a terminar el examen y le faltaron las 3 últimas preguntas en el supuesto práctico. Yo perdona, pero eso es que has hecho una estrategia, por no decir otra cosa, muy mala. Porque si es una buena estrategia, te da tiempo a hacer el examen. Es más, esa persona no le dio tiempo a hacer las últimas 3 preguntas, pero hizo una muy buena primera parte. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente le dedicó muchísimo tiempo, yo estimo, que le dedicó mucho tiempo a la primera parte del examen y luego dejó la segunda para el final. Cuando la clave para sacar una plaza en administrativo es, entre otras cosas, el supuesto práctico. Todo suma, pero el supuesto práctico es la clave. Dicho esto, voy a explicarte en este vídeo la estrategia que yo considero mejor a la hora de afrontar este examen y que yo personalmente fue la que apliqué y me fue bastante bien. De hecho, me sobró 15 minutos, 10 minutos y ya lo había revisado todo. Sí, es verdad que también me sabía muy bien el temario y fui bastante rápido en algunas preguntas. Para que tenga una referencia, yo pude sacar en ese momento un 53,67 sobre 70 en la primera parte del examen y un 17,33 sobre 20 en el supuesto práctico, que sinceramente maximicé el resultado para los conocimientos que tenía en ese momento. Si me examinase ahora seguramente sacaría más, pero maximicé el resultado. ¿Por qué? Porque pude elaborar una buena estrategia. ¿Y cuál fue? Pues te la voy a comentar y espero que te ayude. Vale, antes que nada tenemos 100 minutos para hacer este examen, que consta de 2 partes. La primera parte son de 70 preguntas, recuerda que las primeras 40 son de leyes, y a partir de la 41, que en este examen, por cierto, estoy en la convocatoria de 2022, que fue el examen que yo hice, a partir de la pregunta 41, que en este examen se equivocaron y fue a partir de la 42, pero en una convocatoria normal, a partir de la pregunta 41 se nos va a preguntar sobre la informática, de la 41 a la 70, ¿vale? Eso sería la primera parte del examen y ya luego fíjate que la segunda parte del examen son 2 supuestos prácticos de los cuales nosotros elegimos uno. Y ese uno que elijamos es el que nosotros vamos a poner en la hoja de examen. Otro aspecto que te quiero comentar. Nosotros cuando vayamos a hacer el examen nos van a dar 2 cosas. Una primera cosa es el cuestionario, que es el examen tal y como te lo estoy mostrando. Esta hoja que está digitalizada a la pantalla lo vas a tener impresa. Y esto es lo que tú te vas a llevar de cara o sea, te lo vas a llevar para tu casa siempre y cuando te quedes hasta el final del examen. Es decir, cumplas con los 100 minutos. Si te vas antes no te lo puedes llevar, ¿vale? Pero bueno, lo normal es que termine los 100 minutos y este cuestionario te lo llevas. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedes hacer lo que quieras, que no pasa nada, esto es para ti. Pero además del cuestionario, el día del examen te van a dar una plantilla que es la hoja de examen, que ahí sí tienes que tener más cuidado porque es lo que tú vas a entregar a la administración y es lo que va a utilizar la administración para poner tu nota. Que básicamente es una plantilla donde tú pones los resultados del test. Una de las 2 hojas se lo lleva, las 2 hojas están pegadas, ¿vale? No te preocupes. Una de las 2 hojas se lo lleva la administración y la hoja que está debajo, que es donde se va a quedar las marcas de las preguntas, de las respuestas que tú has marcado, la hoja de abajo, que es un ejemplar para el interesado, te lo llevas tú a tu casa, que es bastante interesante porque, oye, vas a poder cotejar tus resultados y a los 2 días, cuando salga la plantilla definitiva de respuesta de este examen, pues vas a saber tu nota ya, ¿vale? Pero en resumen, te vas a llevar un cuestionario que es esto,
y aquí puedes hacer las notas que tú quieras, las anotaciones que tú quieras. Y luego la hoja de examen, pues es lo que tú vas a entregar a la administración. Bien, dicho esto, 100 minutos el examen. La parte clave es el supuesto práctico, como siempre digo a lo largo de mi curso de preparación. ¿Dónde empezamos? Consejo, empezamos en la primera parte del examen. Hay gente que se puede preguntar, oye Dani, si el supuesto práctico es la clave, ¿por qué no empezamos con el supuesto? Le dedico todo el tiempo posible y ya luego me voy a la primera parte del test. Sinceramente, yo considero mucho mejor empezar por esta primera parte. ¿Por qué? Porque es más sencilla, es más fácil y cuando tú vas a empezar el examen, una cosa que siempre pasa es que los 10 primeros 15 minutos tú vas a estar muy nervioso. Si estás nervioso vas a estar más bloqueado y te va a costar mucho comprender las cosas que cuando estás en casa. Si empiezas por aquí, en el test, aunque estés nervioso, muchas de las preguntas las vas a sacar rápido a la primera. En el supuesto práctico, en cambio, si estás nervioso te vas a bloquear mucho más y puedes cometer errores donde luego te vas a arrepentir. Porque un error en el test, bueno, no pasa nada, son 70 preguntas, pero en el supuesto práctico, que son 20 preguntas y que cada pregunta te puede subir o bajar muchos puestos, hay que tener mucho cuidado. Consejo, empezamos en la primera parte. Y ya cuando a los 15 minutos ya estemos menos nerviosos, seguiremos avanzando, y ya cuando llegamos a la segunda parte del examen al supuesto, estaremos mucho más tranquilos y por lo tanto más concentrados. Te digo, yo soy una persona que soy bastante fría a la hora de la verdad, tengo sangre fría, por así decirlo, y aún así estaba nervioso. Pero es que si yo miraba alrededor, en mi aula, de lo que se estaban examinando, estaban blancos los pobres. O sea, es normal, ¿vale? Te estás jugando algo muy importante ese día. Consejo, empezar por esta primera parte y vamos leyendo las preguntas y vamos anotando ya aquellas que podamos sacar. Por ejemplo, a mí me pasó en el examen. Según el artículo 11 de esta ley, ¿son elementos del municipio? Vale. Esta es una pregunta que sinceramente la consideraba de nivel, pero yo me la sabía bien y sabía que era la B. El territorio, la población y la organización. Marcaba con la B en el cuestionario, en este. Y luego, como lo tenía bastante claro, yo ya lo ponía directamente en la hoja de examen, que era lo que se lleva en la administración, ¿no? Eso es lo que hacía yo. 1B también la hoja de examen. La 2. ¿Qué es lo que pasó? Pues que sinceramente no tenía ni idea en su momento. No la sabía, no me compliqué, vamos a la siguiente. Y eso es lo que tenemos que hacer en esta primera vuelta. Si lo tenemos claro, lo marcamos. Si no estamos comiendo mucho tiempo, déjala en blanco y vamos a la siguiente. Ya en una segunda vuelta del examen, cuando ya hemos completado todo el examen, las dos partes, es cuando vamos a mirar con mayor detenimiento aquellas preguntas que habremos dejado blanco en su momento. ¿Vale? Por poner un ejemplo, la pregunta número 2 no tiene ningún sentido empezar a comernos la cabeza y gastarnos 5 minutos porque lo que estamos es perdiendo tiempo para el resto del examen y sobre todo para el supuesto práctico. Pues nada, en esta primera vuelta vamos con esta estrategia y yo lo que hacía, si te sirve de ayuda, ¿vale? Si a ti también lo ves bien, si lo ves bien, si tienes bastante claro la respuesta, yo lo que hacía es, lo anotaba en el cuestionario y luego también a su vez la hoja de examen directamente. No anotaba los resultados de la hoja de examen al final. Porque en mi opinión, si lo dejas para el final, con los nervios te puedes jugar una mala pasada. Yo lo iba anotando directamente, tanto en el cuestionario como luego en la hoja de examen. Y si tenía dudas, lo anotaba en el cuestionario y en la hoja de examen lo dejaba para luego, para una segunda vuelta. ¿Vale? Bueno, eso cuando vayamos a la segunda vuelta del examen te comento lo que yo hice y lo que yo te recomiendo. Nada, hacemos una primera vuelta con todas las preguntas, vamos anotando todas las que podamos y llegamos a la informática, que lo que suele pasar en la informática es que es un pasapalabra. Si tú te sabes muy bien las leyes, de las primeras 40 preguntas vas a resolver 30 fácilmente. 28 o 30 en una primera vuelta, fácil si te sabes muy bien las leyes. Pero la informática es más puñetera, porque aunque te sepas muy bien los temas de informática, siempre te van a sorprender con más de una pregunta. Nada, aquí con mayor razón lo de no comernos la cabeza. Si por ejemplo la 46, el modo Dios de Windows, que fue una pregunta súper rara en su momento, yo no tenía ni idea de lo que era el modo Dios, dije, mira, no voy a perder tiempo, vamos a la siguiente.
¿Qué ocurre en Windows 10 y en Windows 11 si pulsamos la combinación de teclas Windows más D? Ay, esta sí me la sabía. Se muestra el escritorio. ¿Dónde está eso? La B. Lo marcaba. Y así sucesivamente. Si la tenía clara, la marcaba. Si tenía que pensar un poco, pensaba un poco, pero no mucho. Y si me ocupaba mucho tiempo, ya pasaba a la siguiente pregunta. En resumen, seguimos con la misma estrategia. No perder mucho tiempo. Y la que tengamos clara, lo anotamos. Nada, yo hice el examen, las primeras 70 preguntas, perdón que esto va muy rápido, y ya luego pasé el supuesto práctico. Vamos, yo me acuerdo que de los 100 minutos yo me había gastado unos 40 minutos en hacer las primeras 70 preguntas, porque fui, te digo, no fui al grano y no me comí mucho la cabeza. Y me acuerdo que de las 70 preguntas había puesto unas 50, es decir, había dejado 20 en blanco. Pero da igual, sabía que la segunda vuelta, esas que dejé en blanco, lo iba a mirar con mayor detenimiento. Y te puedo asegurar que la segunda vuelta con mayor concentración, sacas muchas de ellas. Bien, hemos terminado la primera parte del examen. Recuerda que en estos 100 minutos tenemos que hacer las dos partes, ¿no? Pues vámonos a la segunda. Parte fundamental, pero fundamental en un examen en administrativo. Elegir el supuesto práctico. Elegir bien qué supuesto vamos a entregar. Y yo creo que esto es de las cosas más importantes que hay en estas oposiciones. Por norma general, siempre hay un supuesto más sencillo que otro. Y en este año, en 2022, fue demasiado exagerado que el supuesto 1 era mucho más fácil, pero muchísimo más fácil que el supuesto 2. En otras palabras, el que elegía el supuesto 2, y perdón, si eres una persona que está viendo este vídeo, ha hecho este examen y ha elegido este supuesto 2, básicamente era un suicidio elegir este supuesto. ¿Y cómo puedes saber tú si es un suicidio o cuándo es más fácil que otro? Me leo el enunciado, es lo que puede pensar todo el mundo, ¿no? Pues no, lo que tienes que hacer es leerte las preguntas. Y al leer las preguntas es cuando tú vas a saber si el supuesto es más sencillo o más complicado. Porque a pesar de ser un supuesto práctico, la mayor parte de las preguntas, si te sabes bien la teoría, la vas a sacar sin leerte el enunciado. Eso es una de las características que tienen estas oposiciones. Pues nada, en resumen, hemos terminado la primera parte del examen. Vámonos al supuesto 1. Estaría por aquí, ¿no? Vale, pues vamos a empezar la segunda parte. Y lo que vamos a hacer es leer las 10 primeras preguntas, consejos de lo que yo hice, de cada supuesto. Yo me leí las 10 primeras preguntas y sin leer el enunciado yo me acuerdo que ya había muchas que ya podía resolver. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, la 1 ya lo podía resolver, la 2 también. ¿En qué plazo máximo se debe notificar al ministerio? Yo me acuerdo que la notificación era 10 días, pues ponía 10 días. Es decir, yo, sin leer el enunciado, yo ya estaba sacando algunas preguntas. Y había otra que sí sabía que tenía que mirar el enunciado, pero, por ejemplo, la número 3. Sé que tengo que ir al enunciado, pero ¿de qué me está preguntando? Del procedimiento administrativo. La pregunta número 4, ¿de qué me está preguntando? Del procedimiento administrativo. Es decir, tú ya estás viendo el supuesto y ya sabes de qué va el supuesto práctico. Y si eres una persona que te sabes bien el procedimiento administrativo, este supuesto está para ti. Para poner un ejemplo, ¿no? Es más, si tú dominas los temas estrella, lo que yo denomino temas estrella en mi curso de preparación, este supuesto, vamos, lo borda. Porque son prácticamente de esos temas estrella que yo comento las preguntas. Nada, yo lo que hice en su momento fue ver las 10 primeras preguntas. Me acuerdo que ya había anotado unas cuantitas sin mirar el enunciado. Y había otras que no lo había anotado, pero sabía que se podía resolver bien cuando ya me leyese el enunciado. Pero en vez de continuar a la pregunta número 11, 12, 13, yo lo que hice fue leerme el supuesto número 2. Porque a lo mejor el supuesto número 2 era una chorrada. Y en este caso para mí fue sencillo porque yo miré ya las 5 primeras preguntas y lo vi bastante delicado. Lo vi que estaban preguntando con un nivel de concreción bastante grande, había cosas bastante raras. Ya la pregunta número 1 para mí estaba para impugnarla porque le faltaba información. Dije, paso del supuesto número 2 y me voy al 1. Es decir, una cosa muy importante que es elegir el supuesto, lo hice así. Leyendo las primeras 10 preguntas, que en este caso en el supuesto 2 no me hizo falta ni en la pregunta número 6. No me hizo falta. Yo vi las 5 primeras y lo vi infumable el supuesto. Pues bueno, ya elegí el supuesto, veo que el 2 es muy difícil, me voy a la 1. Y ya
una vez sabía que iba a elegir supuesto 1, es cuando me miré muy bien el enunciado, me lo miré bastante bien y con mucho detenimiento, porque ya sabía que iba a elegir el supuesto 1, y empecé a resolver las preguntas. Es más, había algunas que ya la tenía marcadas, me la leí de nuevo otra vez las preguntas y confirmé que esa era la respuesta correcta, y las otras que tenía en blanco, pero sabía que se podía resolver una vez visto el enunciado, pues la empecé a resolver. Y así fue resolviendo una a una las 20 preguntas del supuesto práctico e incluso las 3 primeras, bueno, todas las de reserva, las 5 de reserva. ¿Qué es lo primero que hice yo? Esto es personal, ¿vale? Yo primero lo anoté en el cuestionario y cuando ya tenía claro la respuesta, lo puse en la hoja de examen. Que por cierto, te quiero avisar si nunca te has presentado a estas oposiciones. No te preocupes si tú en la hoja de examen pones, por ejemplo, 1A y luego quieres cambiarlo a 1B. No pasa nada. En la hoja de examen te da las instrucciones de cómo cambiarlo y es muy sencillo, ¿vale? Es una chorrada. Y nada, eso es lo que yo hice. Hice el supuesto práctico, lo revisé 2 veces y había algunas que tenía dudas y aquí sí, aunque tengas dudas, le dediqué todo el tiempo posible porque cada pregunta en el supuesto práctico es un mundo, es oro. Es más, un acierto o un fallo en una pregunta en el supuesto práctico puede significar el quedarte fuera o tener la plaza. O quedarte al lado de tu casa o irte a Madrid, por poner un ejemplo, ¿vale? Perdón por meterte la presión, pero es que es verdad. O sea, el supuesto práctico es la clave para conseguir plaza en estas oposiciones. Por ponerte un ejemplo, yo quedé el puesto 440 a nivel nacional en administrativo. Que sinceramente estoy muy orgulloso de lo que conseguí, porque encima me lo preparé en menos de un año y 2 oposiciones de manera simultánea. Me preparé esta y gestión al final también, ¿no? Por ejemplo, yo me equivoqué, y me dolió bastante, la pregunta número 3 o la número 14, ahora no me acuerdo, el número 14, la de recursos especiales en materia de contratación. Y mira que me sabía muy bien este recurso, pero los apuntes que yo tenía en su momento me faltaba una información. Y en resumen me equivoqué. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hubiese acertado la 14, en vez de quedar el puesto 440, yo hice los cálculos, hubiese quedado en el puesto 110, 120 creo que era. O sea, casi entre los 100 primeros por una pregunta. Para que te des cuenta lo importante que es una pregunta en el supuesto práctico. ¿Vale? Que a ver, que si hubiese fallado 2 preguntas más, hubiese conseguido plaza igualmente. Tampoco te quiero meter tanta presión, ¿vale? Pero quiero avisarte de que aquí se nota la diferencia. Por eso la importancia de dedicarle todo el tiempo posible al supuesto práctico. Nada. Perdón, que me atraganto. Nada, una vez ya terminé con las 20 preguntas, yo me acuerdo que lo revisé 2 y hasta 3 veces. Revisé muy bien en la hoja de examen de que había marcado bien las casillas. Por ejemplo, 1B, 1B. Si la 2 era la C, que había puesto la C en la 2. Y así sucesivamente, ¿vale? Que por cierto, el resultado que estoy comentando me lo estoy inventando. No, hace tiempo que no hago este supuesto y no... Lo que estoy diciendo de 1C, 2B no tiene que ver con el supuesto, ¿vale? Que bueno, en este caso sí serían las 2B. Yo lo que quiero decir en resumen, para no liarme, es que revises muy bien la hoja de examen que hayas marcado la respuesta correcta. ¿Vale? Nada, una vez terminé ya con el supuesto práctico, el tiempo que te sobre es donde le vamos a dedicar a ir de nuevo a la primera parte y poder resolver aquellas preguntas que en su momento dejamos en blanco. A mí, por ejemplo, me sobró unos 25 minutos, que había tiempo de sobra, para ya dedicarle más tiempo a aquellas preguntas que dejé en blanco de la primera parte. Y nada, había algunas, por ejemplo, como la número 2, que no tenía ni pajorea idea, perdón por la expresión, ya la dejé en blanco, pero había otra que sí la tenía dudosa y empecé a contestarla. Y le di un mayor detenimiento porque yo ya sabía que tenía el supuesto ya en la mochila, ya me lo había quitado ya, encima la sensación mía es que había hecho un supuesto muy bueno, entonces yo estaba, vamos, yo estaba en las nubes, ¿no? Y fui haciendo las preguntas que tenías en blanco de esta primera parte. Y sobre todo yo me acuerdo que, en mi opinión, en mi caso, y seguramente le va a pasar a la mayoría de ustedes, donde más preguntas habrá dejado en blanco, dejarás en blanco, es en las de informática. Consejo, si estás dudando entre 2 o 3 opciones, juégatela.
Es una cosa que hay diversidad de opiniones, hay muchos preparadores, muchas personas que te dicen que no, que hay que dejarlo en blanco. Yo soy de la opinión de que no, para nada. Es más, compañeros que han sacado muy buenas notas en mi promoción también me dicen lo mismo, siempre se las jugaban. Siempre y cuando estés entre dos opciones. E incluso máximo entre tres opciones. Si yo, por ejemplo, en Windows Hello me pasó, ¿vale? Yo estaba dudando entre la A y la B. Entonces, ¿es la A o es la B? Yo me la jugué y me acuerdo que puse la A. Y era la A. Vale, bueno, creo que era la A. Ahora mejor me estoy confundiendo. Sí, era la A. Era la A, entonces yo me la jugué. ¿Qué pasa? Si me lo hubiese dejado en blanco, hubiese tenido 0 puntos en la pregunta 45. Al acertarla tuve un +1. ¿Pero qué hubiese pasado si fallaba? Pues hubiese tenido un -0,33. Es decir, me quitaba nota. Pero es que compensa. Es que compensa jugársela si estás entre dos, sobre todo, porque como te digo, tienes que tener 3 mal para compensar una buena. En resumen, yo me acuerdo que tuve 10 preguntas en duda. De esas 10 preguntas me las jugué. Acerté 6, fallé 4. Es decir, de esas 10 preguntas, yo saqué un 4,67. Es decir, de esas 10 no saqué 6 porque me quitaron 4 que fallé, ¿no? En resumen, saqué 4,67 sobre 10. Si lo hubiese dejado en blanco, hubiese tenido 0 puntos sobre esas 10 preguntas que tenía en duda. En resumen, hubiese sacado 49 puntos si no me la hubiese jugado, y al jugármela saqué 53,67. Y te puedo asegurar que subes muchos puestos luego en el listado final a la hora de elegir destino. Que en mi caso fue para elegir destino, pero a ti te puede suponer, si estamos ahí con la plaza, a ti te puede suponer la plaza también, ¿vale? A eso me refiero. En el supuesto práctico sí tendría más cuidado a la hora de jugármela. Pero en el test yo sí tendría más mano libre, más mano ancha para poder jugármela. Siempre y cuando estemos entre 2 o 3 opciones. Si no tienes ni idea, como me pasó a mí la pregunta número 2, como me pasó aquí no tenía ni idea, eso déjala en blanco. Porque hacer quinientas tampoco. ¿Vale? Y nada, yo me acuerdo que ya en una segunda vuelta de la primera parte había marcado aquellas preguntas que tenían dudas, y ya una vez terminé, pues yo lo que hice fue revisar bien en la hoja de examen que había puesto bien cada respuesta en su sitio. Por ejemplo, si la 1 era 1B, yo voy a cotejar que había puesto 1B, que de todas maneras yo había tenido mucho cuidado a la hora del examen. La 2 me acuerdo que la dejé en blanco, voy a la hoja de examen, la 2 está en blanco. La 3 me acuerdo que era 3A, a ver en el examen, bien, puse 3A, es decir, voy cotejando que lo puse bien por si acaso. ¿Vale? Pero bueno, eso es una cosa que yo tenía cuidado ya durante todo el examen, y te aconsejo que también tengas cuidado en el examen. Que hay gente que por los nervios pone la respuesta 3 en la 4, por poner un ejemplo. ¿Vale? En la hoja de examen. Y nada, esa es la estrategia que yo considero mucho mejor para estas oposiciones. Lógicamente esto es una opinión, esto es algo opcional, cada maestrillo tiene su librillo, y hay gente que a lo mejor pues prefiere elaborar otra estrategia. Pero personalmente yo considero que la mejor, por muchísimos factores, porque empezamos con la primera parte, que es donde estamos más nerviosos, y en resumen la primera parte es menos importante, entre comillas. Le dedicamos todo el tiempo posible al supuesto práctico, y también le dedicamos tiempo al final a poder revisar bien el examen e incluso pensar en aquellas preguntas que hemos dejado en blanco. Y sobre todo, por lo que sea, si pasa algo, como le hemos dedicado tanto tiempo al supuesto práctico, si pasa algo como muy mal, te va a pasar la primera parte en algunas preguntas. Y como yo siempre digo, la clave para conseguir plaza en estas oposiciones es el supuesto práctico. Pues nada, espero que te haya resuelto de ayuda, espero que te haya gustado la estrategia, y sobre todo que lo veas, que lo hayas visto interesante. Por cierto, si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado la estrategia, pues yo agradecería que le des un like al vídeo en YouTube, y si vemos muchos likes, pues seguiré elaborando vídeos que puedan ayudar a los opositores a llevar una mejor oposición, tanto el cuerpo general administrativo como el cuerpo general auxiliar. Ya con esto me despido, un abrazo y cuídate. Chao.